he hecho de todo, he sido mil oficios, salí del colegio y creo que ya estaba trabajando en un tipo call center, luego al mes o 2 o 3 meses atrás, bueno, después me enfoqué en como un supermercado, no sé si conocerán supermercados peruanos de Plaza Vea, he sido cajera, he sido secretaria, he sido de verdad de todo. He trabajado vendiendo tarjetas en Cencosud, creo que conocen también el banco de Cencosud. He hecho de todo hasta terminar mi carrera, porque trabajaba y estudiaba mi carrera. Cuando terminé mi carrera ya me dediqué como más enfocada a mi carrera de cosmetología, cosmiatría, yo hacía la manicure, la pedicure, el cabello. Y de hecho ya en el camino me doy cuenta que pues obviamente no era el sueldo que yo quería y que estaba buscando realmente, ¿no? Pero sí, he trabajado mucho, mucho en diferentes empleos. Ok, buenísimo. Y yo sé que a veces cuando hablamos de este modelo de negocios, a veces vemos el estilo de vida, ¿no? Vemos los viajes, los carros, a veces que muchos cambian de lugar, ¿no? Por ejemplo, y vives en un lugar más bonito y por ahí me entero que te vas a mudar a otro lugar más bonito. Ya lo que me gusta es que la gente sepa, ¿no? Que no, nosotros no venimos de estos lugares, sino que pudimos crecer para poder llegar a esto. Entonces, ¿por qué no les cuentas un poquito? Porque sé que hay mucha gente acá de diferentes ámbitos sociales, económicos, de dónde es que viene, ¿no? Al lugar económicamente hablando, sé que había mucha escasez, muchas limitaciones y también muchos paradigmas negativos por ese mismo medio ambiente. Claro que sí. De hecho, chicos, yo vengo de una economía baja, se podría decir, donde yo he tenido que pasar retos de falta de dinero, incluso hasta llegar al punto de no saber si podemos comer, ¿verdad? Porque mis papás, como vuelvo a repetir, mi papá ha sido empleado toda su vida, mi mamá también, pero cuando ya hemos sido dos hermanitos, ¿verdad? Yo tengo un hermano mayor, mi mamá dejó un rato de empleo por nosotros, ¿no? Sin embargo, pasaron situaciones, mi papá se me enfermó cuando yo ya estaba creciendo, ¿verdad? Se me enfermó 2 veces fuertemente. En una de esas perdí un empleo, que yo tenía creo que 12 años de edad, cuando él perdió su empleo, y mi papá tenía como 40 y tantos años de edad. Entonces no le daban trabajo, hemos estado por muchos años, literal, así como que a la justa, mi mamá salió a vender cosas, yo me acuerdo perfectamente que incluso yo siendo pequeñita tenía que ayudarlo, me levantaba como a las 5 de la mañana a ayudar a mi mamá a llevar como paquetes porque ella vendía en un mercadito. Entonces, sí me acuerdo que como a las 5 o 6 de la mañana nos molestaba a mí y a mi hermano para ayudarla y luego tenía que irme a estudiar. Y así estuve para poder terminar mi colegio. Ya cuando empezó a mejorarse las cosas, otra fuerte crisis empezó cuando ya cumplí 25 años de edad. Ya había terminado mi carrera, ya estaba titulada, ya me había sacado la mugre en diferentes empleos, trabajando muy duro. La verdad es que cuando uno es joven está emocionado por hacer dinero. En mi caso era así, porque como no tenía una buena economía, saliendo del colegio mi enfoque era, oye, quiero ayudar a mi familia, quiero pagarme mis cosas, quiero comprarme cosas personales, propias mías. Yo emocionada por un trabajo, ¿no? Yo me emocionaba por un sueldo, hasta hacer un sueldo de 500 soles, yo emocionada, ¿verdad? Pero ya, obviamente, cuando mi papá se me enfermó, cuando yo cumplí 25 años de edad y volvió a enfermarse ya muy gravemente, ahí es donde yo me doy cuenta que ya mi sueldo de empleada, por más que estaba con títulos, no me alcanzaba. Y eso fue lo que ya en mí me hizo pensar muchísimo, ¿no? Porque yo digo, wow, trabajé tantos años en mi vida, me esforcé tanto, salí prácticamente, literal, yo me acuerdo que para mis empleos, yo me iba de un lugar 2 horas de tráfico, o sea, era muy guerrera, yo creo que sigo siendo muy guerrera, pero ya en diferente ámbito. Sin embargo, que yo ahorita me pongo a analizar las cosas y me pongo a recordar y digo, ¿cómo hice todo eso, no? Que llegaba a la casa como a las 12 de la noche después del trabajo, porque yo vivía en una zona muy alejada, yo vivía en Huaycán, no sé si alguien conocerá Huaycán, que es una zona súper alejada, como ahí una vez Yampi me hacía la broma, ¿no? Como en el cerrito, ¿verdad? Yampi siempre con sus bromas, ¿no? En el cerrito y del cerrito, ir a un paradero, del paradero a las 6 de la mañana, esperar un bus que me pueda llevar de ahí 2 horas al centro de Lima, o sea, imagínense, eso era toda mi vida y pues en el carro ustedes lo que ya por ahí han pasado por el mismo reto que yo, o sea, los buses súper llenos, yo ahí tratando de poder respirar porque obviamente hay mucha gente que trabaja a esa hora, hora punta, y la misma forma también de regreso, era mi vida normal. Y como les decía, cuando yo cumplí 25 fue donde ya realmente tuve que reflexionar, ¿no? Mi papá estaba súper grave de salud, me tocó pagar una clínica, viendo mi sueldo de empleada no me alcanzaba para nada,
tuve que irme a pedir un préstamo en el banco, salgo endeudada. Mi papá, en el momento de recuperarse, ya obviamente tenía más gastos, ¿verdad? Un tratamiento, medicinas costosas, y ahí es donde yo me doy cuenta que realmente estaba súper mal económicamente. Es como que repetía el mismo patrón de mi papá, de mi mamá, ¿no? Que siempre vivían limitados. Y yo dije, bueno, yo me puse a trabajar tan duro desde pequeña, desde salir del colegio, para ayudar a mi familia. Y cuando veo el panorama de que ni siquiera podía ayudar a mi papá, obviamente me frustré muchísimo porque decía, no entendía. Era como que, a ver, si hice todo lo que me dijeron mis profesores, la sociedad, que busque mi carrera, que me esfuercen en pagar una carrera, terminar mi carrera, serme empleada, ¿verdad? Buscar un empleo seguro. Hice todo eso y decía, ¿cómo es posible que ni siquiera me alcance para ayudar a mi papá que estaba mal? Porque para colmo de colmos es que mi papá cuando se empezó como a recuperar su centro de trabajo, lo retiran del empleo nuevamente y ella tenía más de 50 años de edad. No le querían dar un empleo. Y ahí sí realmente estábamos en crisis extrema, se podría decir, porque de verdad me tocó irme a buscar otro empleo más. Mi papá así enfermito que estaba con la columna, quería pararse en la cama a buscar un empleo. Y a mí me partía el corazón ver a mi papá así. De hecho, yo me acuerdo de eso y me da como un sentimiento de dolor porque decía, ¿cómo puede ser que yo no he podido ayudarlos a ellos, no? Y tuve que pasar todavía por ese nivel de dolor para poder darme cuenta que tenía que hacer algo más. Y justamente en esa época también es que yo veo este mundo digital, ¿no? No voy a negar, me daba muchísimo miedo porque yo como cometedora de cosmiatra, o sea, yo me dedicaba a un cierto rubro y pues para mí el empleo era lo más seguro del mundo. Esa era mi mentalidad. Y emprender era como algo muy riesgoso para mí, porque lo poquito que yo sentía que tenía era o arriesgarlo, ¿no? Y no sé si alguien se habrá sentido igual que yo en ese momento, pero yo estaba con mucho miedo, pero tuve que poner las cosas en una balanza, ¿no? O sigo así, ya tenía más de 25 años de edad, y sigo así, o me arriesgo, como amigos míos, como Daniel, que lo conocí ahí también, que lo vi triunfando en estos negocios, como Jean-Pierre también, y yo decía, ¿o qué hago, no? O me arriesgo, y fue prácticamente que, gracias a Dios, ganó esa vocecita en mi corazón de decir, hazlo, hazlo, hazlo. Y eso fue lo que a mí me hizo hoy en día estar aquí con ustedes realmente, ¿no? Ya luego viene otra etapa de mi vida, que básicamente es no rendirme, porque obviamente entrar al negocio es como que la primera etapa nomás, ¿no? De dolor, pero luego viene la otra etapa de, a ver, los retos dentro de un negocio, ¿no? Y yo recién estaba aprendiendo todo ese mundo. Sí, me tocó, yo creo que me costó más el tema de la mentalidad, Jean-Pierre, la verdad. Para poder lograr resultados, es mala mentalidad, porque imagínense, vengo de una economía tan baja que yo no me creía ganar alguna vez en mi vida $5,000 al mes. Yo creo que si alguien me preguntara, bueno, me hubiese preguntado hace años atrás, si yo me veía ganándome 5,000, yo creo que me hubiese reído, lo hubiese visto como algo muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, Yampi, no sé si haya más preguntas. Es que es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, hay mucha gente en la sala que vienen de diferentes ciudades, diferentes países, pero sobre todo de diferentes economías, ¿no? Y algo que tú dijiste es que te tomó años. O sea, ya a mí me da mucha risa porque yo estoy seguro que en esta sala hay muchas personas que entran un mes, 3 meses o incluso un año y dicen, no, o sea, si no me funciona en este periodo de tiempo, no lo hago. Y tú te mantuviste firme, ¿no? O sea, te tomó años poder alcanzar un ingreso que la gente pudiera llamar sorprendente, pero lo que la gente no se da cuenta es todas las veces que nosotros teníamos eventos y que tenías que salir 2, 3 horas antes y que saliendo de los eventos que acababan súper tarde también tenías que irte súper lejos. Y toda la gente nuevamente no sabe el precio que hemos tenido que pagar nosotros cuando la economía no lo permitía, porque hoy entiendo que las decisiones hoy en día son un poco más fáciles, pero en el momento que necesitabas tomarlas era donde era más complicado. Entonces, ¿qué fue lo que te mantuvo enfocada sabiendo que esto iba a pasar cuando toda tu situación económica no decía lo mismo? Mira, ahí yo lo primero que viene a la mente es la voz de mi mamá de siempre decirme, todo lo que empiezas, tienes que terminarlo. Y yo creo que he sido picona, la verdad. Es lo primero, yo porque digo, bueno, pucha, ¿cómo es posible que hay un Jean-Pierre está teniendo resultados, un Daniel resultados, diferentes personitas con resultados y yo no pueda, ¿no?
Yo creo que eso es el primer punto, que yo no sé rendirme. O sea, yo en mi mente no cabe la mínima idea de yo rendirme. Eso fue lo primero. Lo otro, obviamente, que te frustra cuando no sabes por qué no van bien las cosas, ¿no? O sea, si te esfuerzas mucho, si haces lo que tienes que hacer en este negocio y sientes que no estás avanzando, obviamente sí hubo muchas veces que me frustré, que lloraba, que literal me encerraba y me ponía a llorar porque no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y justamente ahí lo que me rescató y lo que siempre me daba como ese sentimiento de que sí puedo hacerlo es los eventos, o sea, entrenamientos, lectura de libros. Más que nada, chicos, rodearme de la gente correcta ha sido lo que me ha salvado la vida, yo creo, en estos negocios, porque es duro a veces cuando uno está solo, o por ejemplo, yo emocionada de mi negocio porque veo gente lográndolo, voy a mi casa y la gente que más amo, que me diga cosas muy negativas como mis papás, ¿no? Yo los amo a mis papás, pero a veces palabritas pequeñas que hieren, ¿no? Que te dicen, ay, quieres perder tu tiempo, mejor ponte a trabajar, búscate un empleo, ya te estafaron, ya te engañaron, ¿cómo vas a creer esos cuentos de que se puede ganar por internet? O el simple hecho de que te miran como, ¿no? Que pierdas tu tiempo, estás con el celular, estás haciendo el negocio, estás contactando, y que te miran, bueno, por ejemplo, me acuerdo de mi mamá o mi papá que me miraban y me mandaban a hacer cosas como que yo no hacía nada, ¿no? Capaz son actitudes que a veces dolía, pero me tenía que aguantar netamente porque no me quedaba de otra, estaba en su casa de ellos y es lo normal, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que también me dolía tanto, pero lo que me salvaba y me rescataba cada vez que pasaba esa situación era leer, ¿no? Era los amigos nuevos que tuve que también tener, por ejemplo, ahí Daniel Cueva, Enrique, Jean Víctor, Jean Pierre, el entorno, ¿verdad? Eso como que me ayudaba un poquito a entender que yo también un día podía lograrlo. Pero sí, o sea, yo creo que la base es eso, la educación, ¿no? Nunca dejar de educarme, estar en un sistema educativo, escuchar audios, ¿no? Yo creo que acá todos han escuchado audios de José Bobadilla, me imagino, ¿no? Yo era la que escuchaba un montón y a cada rato lo repetía para sentirme mejor y poder producir bien, ¿no? Eso yo creo que es la base, Yampi, la educación y autoeducarme constantemente, asistir a los eventos. Como dijo Yampi, o sea, yo no tenía plata, cuando inicié no tenía dinero, vivía súper lejos, me acuerdo que los eventos presenciales eran como 2 veces por semana, ¿no? O 3 veces por semana a veces, en Miraflores, o sea, de Huaycán a Miraflores son como casi 3 horas con el tráfico de Lima. Y yo iba, chicos. Yo no sé cómo, ahorita me pongo a pensar, digo, no sé cómo llegaba, pero obviamente iba como con 5 carros o 3 carros, ¿verdad? Para que me cobren menos. Entonces, eso ha sido lo que me rescató, porque estando con ese entorno yo sentía una sensación de que un día lo iba a lograr. No sabía cómo, pero sabía que un día lo iba a lograr porque otros lo estaban logrando y porque siempre iba para entender siempre alguna cosa que me estaba faltando. Obviamente, cuando ya llega un cierto dolor fuerte donde tú dices, oye, tengo que aprender y tengo que aplicar, porque también hay un punto importante acá, que es el miedo, que a veces tú sabes la información, pero tu miedo no te permite aplicar esa información que sabes que te va a hacer bien en el negocio, ¿no? Y es cuando yo rompí ese miedo, que básicamente es accionar a pesar del sentimiento de que se me va a ver bien, ¿no? O si es que la gente va a criticarme, qué sé yo. Esa acción de decir, bueno, me da miedo, me da pena, pero lo voy a hacer. Yo creo que cuando entendí ese punto también fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? De cada miedo que se venía con respecto al negocio o para mi crecimiento personal, más rápido lo agarraba y lo aplicaba, como se dice, lo hacía igual. Es algo que yo ya llegué a entender que era lo mejor, porque me hacía avanzar mucho más rápido hacia la meta. Es otro punto también que yo tuve que aprender ya. Claro. Y algo muy interesante porque estaba leyendo el chat y algunas personas dijeron como que estoy solo o arranco solo. Y esto es algo muy divertido, ¿no? Porque tú en algún momento hacías el negocio con tu hermano, pero él en el camino abandonó, así como mucha gente que arranca contigo abandona, ¿no? Entonces, una cosa es estar en los eventos con los líderes, una cosa es estar en los eventos en un ambiente de crecimiento, y otra cosa es llegar a casa y tener ese ambiente negativo, ¿no? Donde tienes a tu familia negativa, donde tienes a tus amigos negativos, donde tienes a una pareja negativa. Entonces, ¿cómo hiciste tú para sobrellevar eso, no? Porque nuevamente, yo sé que cuando estabas en los eventos, reafirmabas la creencia,
pero cuando estabas solo en casa, cuando estabas con los amigos, cuando, por ejemplo, yo sé que pasa mucho, ¿no? Que tienes los amigos que te invitan a salir los fines de semana, que hoy día es sábado, yo estoy seguro que, ojo, los que recién inician, tienen amigos que los han invitado a salir, que los han invitado a tomar, a salir de fiesta, y quiero mentir, no hay nada de malo en eso, simplemente que nosotros estuvimos dispuestos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te mantenía enfocada a pesar de tener toda esa gente negativa? Claro. La verdad, primero que nada, ese dolor de falta de dinero, ¿no? Porque si bien es cierto, sí tenía amigos, de hecho, a todos mis amigos, yo he sido muy, como digo, muy guerrera, porque yo hablaba con todo el mundo, hasta en la calle. Yo hablaba con todo el mundo, me tomé muy en serio de hablar con toda la gente. Y los primeros que me dijeron que no fueran la gente que yo más quería, ¿no? Amigos muy cercanos, que hemos crecido desde pequeñitos, o que me hacían dudar del negocio. Entonces, es un punto de decisión, ¿no? Y es ahí donde yo digo, bueno, o sea, o me quiero quedar como ellos, o quiero el estilo de vida que tienen, ¿no? Las personas que están acá, pues rompiendo resultados, rangos. Y vuelvo a repetir, o sea, lo que a mí me hizo como que igual avanzar a pesar de tanta gente negativa incluida en su momento mi familia, ver a mi hermano que no continuó me dolió también muchísimo porque de hecho él fue el que me introdujo al negocio en su momento, él fue el que me habló de este mundo digital, de, bueno, de los negocios, de network marketing, por ejemplo, y que no continuara también es un proceso de aprendizaje para mi persona, porque a veces no quería soltarlo, ¿no? Yo quería que él siga conmigo, que sigamos trabajando, pero también creo que cada etapa es un proceso de educación, ¿no? De entendimiento y decir, bueno, algo me está faltando, algo me está pasando, y justamente por eso, si lo supero, voy a un siguiente nivel. Y básicamente ha sido eso, o sea, tener, primero que nada, el entendimiento que yo jamás voy a rendir. O sea, yo tenía claro que yo no iba a rendir. Eh, Segundo, tenía claro que si alguien lo estaba haciendo, lo estaba logrando, yo también lo iba a lograr. Tercero, es que tuve que amar la autoeducación, porque antes yo era muy flojita. Yo era de la gente que más accionaba, pero que poco se educaba, es la verdad. Me leí un libro y lo dejaba como en las primeras 5 páginas y ya. Y luego me olvidaba porque, entre comillas, mi excusa era que yo estoy trabajando mucho, es que yo llamo mucho, es que yo prospecto mucho, es que estoy muy ocupada con el negocio. Entonces, cuando yo entendí que tenía que afilar el hacha, ¿verdad? Porque es importante, es donde yo ya empecé a entender también cómo desarrollar personas, cómo elevar mis estándares, ¿no? Que es un punto importante más que nada para mí, que vengo de una familia muy baja económicamente, entonces mi autoestima sí estaba muy baja. Pues tenía que entender también que tenía que educarme, tenía que no solamente educarme en habilidades, sino también educarme en desarrollo personal, educarme en ámbitos como, por ejemplo, de la mentalidad, ¿no? ¿Qué mentalidad correcta? Y bueno, cuando empecé como a educarme, y ojo, invertir en mí, porque yo creo que el punto de donde yo empecé a tener resultados, así sea pequeñitos, ya, fue cuando yo decido también pagar un curso, un seminario, si te acordarás, Jean-Pierre, Potencialízate, ¿te acuerdas? Un curso Enorme. de... Y ahí yo, no sé cómo le hice, pero yo pagué ese curso. De hecho, estaba con miedo todavía cuando pagaba, me temblaba la mano porque era como el poquito dinero que había juntado en toda mi vida, No, me y temblaba la ese mano. estaba caro, en su momento estaba caro, ¿ah? O sea, Sí, yo lo tuve, yo junté, creo que con los mínimos rangos que he sacado no me gasté, es algo, de hecho, me hizo acordar, saqué rangos pequeñitos en mis compañías anteriores y ese rango pequeñito que saqué no me lo gasté. Y tenía obviamente las ganas enormes de gastármelas porque me urgía dinero, pero no me lo gasté porque dije, no, una de dos, o me lo gasto porque me urgía cosas personales mías, hasta para los pasajes, o me lo invierto. Y como gracias a Dios me estaba educando ya con muchos audios, con muchos libros, y decían, siempre los mentores te dicen, enfócate en invertir en ti, ¿no? Entonces dije, ay, temblando invertí en ese seminario. De hecho ahí estaba Pedro Castre, de hecho está súper joven explicando todas las finanzas personales, y yo ese día cuando llego entendí tantas cosas, creo que eran 2 días enteritos de entrenamiento. Y chicos, era a las 7 de la mañana, me acuerdo del entrenamiento. Y yo vivía, o sea, a 3 horas. Y si tú no llegabas temprano, te hacían pagar, creo que $20 o $50 todavía para colmo si llegabas tarde. por ahí era, o sea, y en verdad quisieron subirlo. Y lo que sí, lo querían subir, sí. Imagínense que yo casi no dormía. O sea, salíamos como a las 11 de la noche del entrenamiento, Sí. o 12, ya casi no encontrábamos comida. Me acuerdo que yo
mi comida era un plátano, ¿no? En otros países le dicen banana, creo. Entonces, un plátano y por ahí unas galletitas. O sea, ese era mi almuerzo y cena, porque yo quería estar en ese entrenamiento, en ese evento. O sea, me costó una buena plata, ¿no? Entonces, al día siguiente casi me dormía por ahí algo cerca, o buscaba maneras, y literal, o sea, tenía que volver a llegar temprano, ¿no? Y creo que ese entrenamiento realmente a mí me ayudó a entender más que nada el tema de cómo pensaba yo con respecto al dinero, ¿no? Que eso me ayudó también muchísimo, porque cuando yo entendí que yo misma me estaba saboteando, era como que yo sí quería lograr resultados grandes, quería el éxito, quería ganar miles de dólares, pero yo no misma ni me lo creía, ¿no? Que yo misma ni siquiera sentía que lo podía lograr, porque siempre hay como una vocecita interna que se ríe de ti, ¿no? Entonces, cuando yo aprendí justamente esa información de cómo tratar al dinero, de cómo pensar con respecto al dinero, donde yo realmente como que empecé a despertar y entendí que lo que yo estaba haciendo, ¿no? El negocio, el network marketing, no era simplemente traer gente, no simplemente era hablar con personitas, sino que entendí que era un negocio y era mi empresa, y que yo era la empresaria, era la responsable del resultado. Yo creo que ahí fue como el clic que hice y decir, ok, este es una empresa, este es un negocio mío, y tenía que darle el valor, ¿no? No Mira, solamente y trabajar hay como algo la de la cabeza. que no, que la gente creo que todavía no ha entendido, ¿no? Pero paralelamente a todo lo que dices que estabas haciendo, trabajabas. Sí, O sea, a ver, hay mucha gente que dice que no tengo tiempo, que no me alcanza nada, y yo no recuerdo haberte visto faltar a ninguno de los eventos, es más, varios eventos internacionales también. bueno, es que han pasado tantos años que eso ya estoy olvidando, ¿verdad? Cuando yo arranqué, sí, claro que sí, yo todavía trabajaba en mi empleo, pero como dice Yampi, ¿no? O sea, es que yo estaba tan segura que iba a tener resultados que yo me daba igual si me peleaba con el jefe, ¿no? Como que me leí un libro de Robert Kiyosaki, o sea, imagínate, Padre Rico, Padre Pobre, me leí el cuadrante flujo del dinero, después de información, obviamente en mi entorno, en mis empleos me decían, ¿no? O sea, déjate de perder el tiempo, que esto, que el otro, sí, hasta incluso yo me acuerdo que lloraba en mi mismo empleo, al final, cuando ya todo se iba, yo me ponía sentada y a veces me ponía a llorar de frustración, porque yo decía, quiero ser libre, yo quiero estar viajando por el mundo, ¿qué hago acá en este empleo? Porque no me toca hacerlo por falta de dinero, aparte porque tenía que pagar justamente los entrenamientos, mis recompras, entendí que era un negocio y que, bueno, me iba a costar al principio era el inicio, ¿no? Y sí, o sea, siempre había un evento, por ejemplo, como que a las 8 de la noche, y yo literal a esa hora recién estaba haciendo el trabajo, y me acuerdo que me tomaba un traficazo enorme poder llegar, y no tenía plata para un taxi en ese entonces, así que me tocaba tomar mis bucecitos, ¿no? Así que ahí buscaba las mil maneras de salir, y así llegaba a media hora tarde o una hora tarde, pero yo llegaba. Porque vuelvo a repetir, yo sí entendí que si realmente me estaba demorando en tener resultados era porque me faltaba información. Y esa información la iba a encontrar justamente en esas capacitaciones, en esos eventos. Y la realidad es que sí, ahí encontré información. Capaz no completa, capaz no toda en un día, pero una vez escuché, ¿no? Que en una capacitación, solamente una capacitación, te va a hacer que tus ingresos se vayan a un siguiente nivel. Solamente que no sabíamos en qué capacitación se iba a dar. Así que lo mejor era asistir a todas, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que hice. Y ya lo que veo en el chat que están diciendo es que, por ejemplo, les tomó mucho tiempo afiliar personas, que les es difícil afiliar personas, pero tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Y es que te falta información. O sea, para la mayoría de gente que está sufriendo hoy por habilidades técnicas, estamos hablando sobre cómo prospectar personas, cómo hacer presentaciones o cómo hacer cierres efectivos. Esa información que te está faltando está en un libro, está en un entrenamiento, está en un audio que simplemente no has querido escuchar o todavía no has escuchado. Ya lo que me encanta porque las habilidades técnicas son muy sencillas de poder desarrollar es qué fue lo que hiciste para poder llegar a ese primer nivel. Yo creo que es un ingreso importante. No el de 5,000, porque el 5,000 ya son ingresos superlativos, pero yo considero que sobrepasar primero la barrera de $1,000 al mes ya es algo sumamente importante en Latinoamérica. ¿Qué fue lo que te llevó a superar ese primer rango de $1,000 al mes? Ok.
viendo todo el panorama y recordando, porque estuve por mucho tiempo ganando $1000 al mes, así que más que nada fue el tema de que a veces te cansas, ¿no? O sea, de que un día te vas a cansar de tu falta de resultados. Y cuando tú te cansas y te duele tanto la falta de resultados, no te va a quedar de otra que realmente hacer lo que tus líderes siempre te van a decir que hagas, ¿no? Que es educarte y ponerte a accionar. Y justamente la palabra accionar no me refiero a trabajar por trabajar, sino que a veces muchos nos quejábamos de decir, es que no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y lo he escuchado justamente ahora muchas veces con mi equipo, ¿no? Es que a veces no sé qué tengo que hacer, quiero más prospectos, pero no sé qué tengo que hacer. Es que realmente sí sabemos lo que tenemos que hacer. Sí sabemos, pero no lo hacemos por miedo, porque no nos creemos capaz, porque nos da pena el que dirán los demás. Entonces, yo ¿qué aprendí? Yo tenía que hablar con gente, ¿no? Con gente mejor, tenía que empezar a hablar, empezar a prospectar hacia arriba, empezar a hacer más contenido. De hecho, a mí me costó hacer mucho contenido en redes sociales. Y cuando estábamos iniciando, de hecho, ya estaba empezando el boom de ¿no? De las redes, el Instagram, Facebook, etcétera, en ese momento. Y yo era como que nada más posteaba una fotito nada más y ya hice mi trabajo. Pero yo miraba, por ejemplo, ¿no? A un Daniel Cueva, cuando bueno, en ese entonces todavía era networker, y él hacía sus videos, ¿no? Él no sé, todos los días que iba a su casa, ya hacía un video diferente. Pero en mi forma de pensar, yo decía, bueno, él hace sus videos porque es un líder. Mira, cómo me saboteaba yo misma, ¿no? O sea, yo decía, es que él hace sus videos así porque él es un líder. Y ojo, no es que se hacía tan profesional, simplemente él agarraba una cámara, su celular, y yo lo miraba hablando, haciendo videos, contenido, agregando valor, y lo subía a YouTube, lo subía a sus redes sociales, hacía fotos. Yo decía, bueno, será porque él es un líder, pero en realidad yo también tenía que haberlo hecho, ¿no? Desde el inicio. Entonces, cuando yo ya me dolió tanto no tener resultados, decía, a ver, ¿por qué? Ok, si esa persona tiene resultados, está haciendo tales cosas, veo sus redes sociales de esa forma, hace publicidad, hace videos, hace contenido, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? El dolor, yo creo que fue lo que me hizo ya ponerme en acción y creérmela, ¿no? Y si no me la creía, lo hacía, o sea, tenía que engañar a mi mente que yo sí, lo tenía que hacer. Y ahí básicamente empezaron a llegar como más resultados, ¿no? Porque ya yo estaba poquito a poquito, como dice una frase, ¿no? Empieza fingiendo y terminarás creyendo. Tuve que empezar ya a fingir a mí misma, a decir que sí lo voy a lograr, que sí soy buena comunicando, porque de hecho, ya Pierre sabe, yo antes era tan tímida que incluso hasta tartamudeaba, de vergüenza. O a veces me trataba de no hablar mucho porque decía, qué vergüenza, ¿no? Así, era muy tímida años atrás, pero dije, no, o me quedo tímida y pobre toda la vida, o ya, o sea, salgo de ese caparazón y tengo que hacer las cosas así me den miedo y tengo que creerme mi cuento, ¿verdad? Porque al final mi sueño era ser una top líder, impactar la vida de mucha gente, y siempre yo apuntaba a impactar la vida de mucha gente, inspirar a mucha gente, y no lo estaba haciendo. Y a veces tenemos el grave error, y ese fue mi error al inicio, por eso me demoré también en tener capaz un resultado interesante, es que estamos pensando que todavía tiene que llegar el cheque de $1000 o más para recién decir, ok, ahora sí voy a inspirar a la gente, ahora sí voy a impactar con mi historia, ahora sí voy a empezar a hablar a todo el mundo. Y eso fue, creo que, el error que hoy en día la mayoría de gente está cometiendo, porque si ahorita se ponen en acción y se ponen a hacer sus historias, se ponen a ponerse lo más lindos posible, lo más guapos en una cámara, y empezar también a agregar valor con lo que están aprendiendo dentro del proyecto, aprendiendo justamente dentro del sistema educativo que tenemos, yo creo que muchísima gente se uniría con ustedes, muchísima gente estaría siguiendo, porque cada uno de ustedes tiene una historia también que contar. Eso más que nada, ya. Buenísimo, sí, porque de hecho es que hay mucha gente que se pone muchas excusas, ¿no? Que dicen, no tengo un iPhone, no tengo la cámara, no tengo la luz, no tengo la ropa, no tengo nada y no puedo grabar, no puedo crear contenido. Cuando la realidad es que cuando nosotros arrancamos, o sea, arrancamos con celulares que ni siquiera tenían HD, arrancamos de donde se podía y como se podía y simplemente, bueno, felizmente guapos ya éramos, pero lo demás, Diosito tuvo que proveer. Me acordé algo, algo que a mí me ayudó personalmente fue escucharme el audio, imagínense, el audio de Camilo Cruz, La Vaca. No sé si alguien ha escuchado, yo creo que la mayoría lo habrá escuchado, y si no, apúntenla, por favor. Ese audio yo la repetía todas las mañanas, sentía que Camilo me hablaba a mí. Y ese momento como que no te quejes, ¿no? Que no te excuses, ¿no? Que rompes, que matas a vaca, ¿no? Yo decía, ya cuando entendí ese audio, yo decía, wow, tengo un montón de vacas, ¿no? Un montón de vacas. Y es ahí donde ya empezaba como
a callarme las excusas y accionar más. Entonces sí les aconsejo el audio, si no lo han escuchado, el audio de Camilo Cruz, La Vaca. Si no, díganle a Tadeo que lo traiga de nuevo. Entonces, ya para ir finalizando. De hecho, si tienen preguntas, es el momento. Ahí vamos a elegir con Cherry algunas, porque ya tenemos que acabar. ¿Qué fue lo que te tomó la decisión, no? Porque dijiste algo interesante, ¿no? Que estuviste mucho tiempo estancada en $1000 al mes. Y mucho tiempo para la gente que no entiende son por lo menos unos 2, 3 años. Más o menos. Ojo, yo sé que muchos de los que están acá quieren ganar $1000 al mes, pero tú estabas entre estancada y cómoda con $1000 al mes. Nuevamente, $1000 al mes no alcanza para muchas cosas, pero sí alcanza para algunas cosas. Entonces, $1000 al mes en Latinoamérica te mantiene en un estado cómodo, pero no tan cómodo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para pasar de esos $1000 a los 5000 del día de hoy? El entorno para mí es la clave, Jampi, el entorno, porque yo incomodarme, buscar la incomodidad. Aprendí que cuando uno busca la incomodidad, está también atrayendo más éxito. Cuando uno se siente cómodo, está literal estancado. Entonces, cuando ya yo sentía que estaba como estancada, buscaba incomodarme más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue como observar, por ejemplo, a mis líderes que veía que ya se estaban pues independizando y esas cosas, y dije, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Porque obviamente yo tengo una casa, que es la de mis papás, y ellos quisieran, por ejemplo, que yo esté en la casa, pero yo dije, a ver, donde yo vivo es una zona donde tú sales de la casa y literal ves robos, ves, ¿no? Cosas como que no te sientes seguro en esa zona, de ahí vengo, y como que mi mentalidad, como es, ¿no? Cómo trabaja muchísimo en esa parte, que tú te sientes no merecedor de un ingreso más grande. Cuando yo entendí eso del entorno, yo dije, bueno, me voy a mudar. Y me mudé. Y eso, al menos chicos, en una zona linda acá de Lima, a mí me ha permitido poder, aunque sea, sentirme que yo estoy conmigo misma y puedo entrenarme y puedo juntarme con gente con mucho éxito. Y es más, juntarme con la gente con mucho éxito en esos negocios me ha permitido como sentirme que un día voy a lograrlo, ¿no? Que está bien cerca de mí, porque Jean-Pierre, por ejemplo, Daniel, que yo miraba cómo ellos empezaron también y que veo los resultados que ellos tienen y digo, bueno, o sea, me va a tocar, me está tocando, ya está cerca, y ese es un sentimiento de como de que más creencia, el entorno. Hasta los mismos chistes que uno puede tocar con ese nivel de gente, de ese nivel de pensamiento de éxito, es diferente a hablar con tus amigos, ¿no? Del barrio, esos que nada más están buscando un empleo seguro, es diferente. Hasta los chistes son diferentes, el tipo de cómo la gente te trata, el simple hecho de esa unión es diferente en la energía, ¿no? Y eso para mí es algo que yo también tuve que entender. Y siempre, cada vez que esa es mi mente, quiere llevarme a lo cómodo, yo tengo que poner a analizar y digo, no, no, si me está llevando a algo que me va a dar más comodidad, por ahí no va la cosa, ¿no? Tengo que buscarme incomodarme más. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que yo merezco más. Y es más, cuando me duele que ya me cansé de tener los $1000 siempre, como en su momento obviamente uno se alegra por $1000 al mes, ¿no? Como lo dijo Yampi, porque obviamente para mí era un buen ingreso, no son acá en Perú como 4000 soles de ganancia, casi casi. Eso es como 3 veces más de lo que yo ganaba en mis empleos, ¿no? Entonces, ya cuando, vuelvo a repetir, cuando ya me junto muy seguido con gente con tanto éxito, es que yo digo, oye, ¿por qué gano tan poco, no? Si ellos ganan mucho más que yo. O sea, ver a Daniel, que bueno, en ese entonces ganaba como más de $25,000 al mes, a Jean-Pierre que ganaba más de $10,000 al mes, y yo ganaba $1000 al mes, como que hay mucha diferencia, ¿cierto? Y ya ellos eran parte de mi familia, o sea, ya eran mi entorno, para entonces ya eran, ¿no? Ya éramos el círculo, ¿verdad? Y como que yo me sentía como muy, como que qué horror, como una cucaracha ahí, delante de tantas personas tan exitosas, y yo digo, no puede ser. Eso, yo creo que ese dolor, esa incomodidad, y darse pues uno mismo decir, no, ya, yo merezco más. Y ponerse a trabajar a ese nivel, ¿no? O sea, eso para mí, Jampi, ha sido, yo creo que clave para poder irme a un siguiente nivel, o los siguientes niveles
es el entorno, que es la base, y lo segundo es crear experiencias. Esa experiencia de, por ejemplo, viajar, de invertir en ti. Hay mucha gente que ahorita en el bootcamp, por ejemplo, ¿no? Que estaba en otros países o en otras ciudades, o algunos que estaban en el mismo Lima, que se perdieron una experiencia de convivir con gente con mucho éxito. Entonces, yo creo que también esa es una de las cosas que hace que la gente todavía se siga estancando, porque no está entendiendo cosas. No está entendiendo que esa experiencia que pudo crear, el simple hecho de salir de su casa, tomarse un viajecito, un vuelo, rodearse de gente con ese nivel de pensamiento, pude cambiarle un sentimiento, ¿verdad? Una creencia que capaz lo tenía ahí arraigada de pobreza, y pudo cortar eso para empezar a entender que sí podía él lograr también las cosas más grandes en su vida. Eso pasó conmigo. Por eso que yo siempre invierto en todo. O sea, creo que yo estuve en todos los viajes, de verdad. Yo estuve en todos los viajes por ahí, capaz habrá sido uno, pero la verdad es que el 99% de viajes yo he estado, y he estado hasta incluso con mi cheque de 1000, yo no me lo gastaba, el cheque de 1000 a lo mucho agarraba nada más que 50, 60 dólares para poder subsistir, y todo el cheque, si había un viaje, ahí estaba yo, hasta lo pagaba en partes, aunque sea, pero yo tenía que estar en esos viajes. Y eso creo que a mí me dio la fortaleza de entender que este es mi negocio, y mi negocio soy yo. Al mismo nivel de que yo voy a, ¿no?, crecer, desarrollarme, ese mismo nivel va a ser también mi cheque, mis ingresos. Entonces, si yo quería tener un buen cheque, tenía que también elevar mis estándares en mi desarrollo personal. Y es ahí donde yo le invierto más. ¿No? Ya hoy en día entendí que a mí no me puede costar ni doler invertir. ¿No? Ahorita más bien me gusta invertir en mí, porque sé que algo mejor va a llegar. Y lo tercero ya sería es pasar por retos, ¿no? O sea, a veces uno quiere evitar los problemas, uno quiere evitar los retos. En el negocio hay muchos retos, pero cuando uno lo evita es peor, porque le estás diciendo al universo que tú no te mereces más, que tú estás bien como estás. Cuando yo entendí que cada problema que llegaba, así sea emocional, así sea en el equipo, así sea en mi familia, de salud, de lo que sea, es algo que me está diciendo Dios, este es tu momento, esta es una semilla de bendición para irte al siguiente nivel, si tú no dejas de caminar, si tú no dejas de avanzar. Cuando entendí eso, chicos, yo creo que eso fue lo más fuerte que me hizo llegar hoy en día al Gen 5000, ¿no? Que realmente no quedarme por los retos, sino agarrarlo como realmente una bendición para poder ir al siguiente rango, al siguiente nivel. Eso más que nada. Bueno, Chimichibuli, última pregunta, me la mandan por interno. Con esto acabamos, ¿eh? Me preguntan cómo fue ese cierre del 5K. ¿Qué pregunta? Ojo, hablo del día del cierre, ¿no? El mismo día de cierre. Sí, hablo del cierre. Que pasaron noticias, que hubieron retos, de algunos complicados. Sí. ¿Cómo fue ese cierre? De hecho, para sacar el 5, honestamente yo siempre decía que ya el 5 está cerca, porque siempre lo he llegado a tenerlo cerca, pero en su momento los volúmenes bajan. Ustedes saben que no todo es así como exacto. Y justamente en esa temporada, en esos últimos meses, cuando ya quería sacar el 5K, viene creo que el reto más fuerte de mi vida, que es que mi papá se me pone otra vez mal, y él pues ya sufre de los pulmones y eso, y a él lo tuvieron que internar de emergencia porque tenía un problema pulmonar cuando no podía respirar, y encima se le sumó otras complicaciones más, entre ellas el COVID, y mi papá ya tiene más de 60 años. Entonces, obviamente ya no está con la fuerza, ¿verdad? Y les juro, o sea, yo me sentí tan mal porque a él lo tuvieron que rápidamente hospitalizar, y no nos dejaban ni siquiera verlo. O sea, no podían ni saber cómo se encontraba, si estaba bien, si estaba vivo, porque no nos informan, ¿verdad? No nos dejan ni pasar ni a la mitad, porque obviamente cuando tiene que ver con COVID te alejan un montón. Y nada más las enfermeras o las encargadas nos llamaban por teléfono en las noches como para darnos un reporte. Y no sabíamos, porque ustedes saben que, bueno, acá en el Perú se escuchan tantas cosas que pueden pasar, y que hay un sentimiento de miedo de lo que podía pasar a mi papá. Y obviamente yo ganaba un dinero, pero yo tengo obviamente un estilo de vida que manejar, y aparte pago también el estilo de vida de mi familia. Pero ya ese nivel de complicación ya necesitaba un dinero mucho más interesante, ¿no? Una clínica o las operaciones, porque lo tuvieron que entubar. Cuando nos dio la noticia que lo tenían que entubar, casi me muero. Yo en ese momento me puse a llorar. Me acuerdo que acá en la casa, en mi departamento, cuando me llaman y me dicen,
Sherilyn, tienes que decidir, o lo dejan así, ¿verdad? O lo tienen que entubar. Yo creo cuando escucho eso, yo digo, o sea, yo he escuchado tantas cosas que cuando ya a alguien, ¿no?, lo entuban y todo eso, pues que ya es el 1% de que sobreviva, y a su edad. Y yo estaba nerviosa, ¿no? Entonces tuvimos que tomar la decisión de que lo entuben con mi mamá, yo en el teléfono llorando, y en ese momento ya no aguanté más. Yo siempre he sido fuerte, o sea, yo siempre como que me guardaba un poquito mis cositas, si me ponía a llorar era como yo personalmente, pero en ese momento ya no podía más, que me puse a llorar. Y bueno, en mi casa hay socios, hay gente que está ahí siempre capacitándose conmigo, que me escuchó, ¿verdad? Que me escucharon. Yo no podía aguantar más porque era como perder a mi papá, y estaba con mucho miedo. Y en ese momento que me puse a llorar creo que como 3 horas, no paraba de llorar, de miedo. Y yo me acuerdo que en ese momento digo, a ver, ¿qué hago? Porque mi papá, bueno, mi mamá, por ejemplo, y mi hermano están en otro lugar, ¿verdad? Viviendo en otro lugar muy alejado de acá, de mi persona. Y cuando mi mamá obviamente me dice, Sherilyn, tienes que venir, que eso, obviamente yo fui hasta allá, pero ya estuve un día, 2 días, y sentía que mi energía peor bajaba, ¿no? Porque pues ellos estaban tristes, yo triste. Y es ahí un momento decisivo, ¿no? A ver, ¿qué hago? Sigo ahí llorando sin hacer nada en mi negocio. Obviamente creo que acá todos saben que cuando uno no acciona en el negocio ya sabemos que va a pasar el siguiente cierre, ¿cierto? Y es en ese momento donde me tuvo que venir todos los entrenamientos de mentoría y de tomar decisiones, ¿no? Decir, a ver, o me quedo mal, empezar a buscar la lógica. Si no hago nada, ¿verdad? Obviamente voy a estar con mi familia, voy a estar ahí con mi mamá, más que nada, para hacerle sentir bien. Pero lo otro es que si lo pasara lo mejor, por ejemplo, a mi papá, si mi papá de verdad sí se va a recuperar, viendo el lado positivo, ¿no? Mi papá se va a recuperar, va a salir de esto, vamos a tener que tener sí o sí una enfermera, vamos a tener que sí pagar varias cosas, ¿verdad? Todo el proceso de que se mejore obviamente no es barato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque mi mamá no trabaja, mi hermano también tuvo que dejar su trabajo para poder llevar a mi papá al hospital y hacer todo ese movimiento, o sea, estar ahí pendiente 24/7. Entonces, la única del dinero era yo. La única que yo estaba costeando cosas, dinero, era yo. Capaz no tiempo en ese momento al 100%, pero dinero era yo. Entonces, si yo dejo de hacer mi actividad, se me va al tacho todo. ¿Qué tenía que hacer? Serme fuerte, a pesar que mi mamá no me entendía, porque a veces incluso lanzaba como que, ¿no?, palabras como que te hacen sentir mal, que te dicen, ay, prefieres el dinero más que tu familia, ¿verdad? O sea, yo he pasado por eso y duele mucho, porque yo sé que ellos no lo van a entender. Y tuve que yo tomar la decisión, justamente ahí yo llamo a Luciana, le digo, Luciana, mira, me pasa todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero sacar el Gen 5K, porque me urge sacarlo. O sea, ahorita no es una opción. Yo tengo que sacar ese Gen 5K porque mi papá se tiene que recuperar y yo tengo que pagar un tratamiento costoso. Y es un tratamiento que él tiene que pasar, o sea, tiene que estar bien, tiene que mejorarse. Y a mí me urge tener ingresos, ¿verdad? En ese momento yo voy donde Luciana prácticamente y le digo, Lu, o sea, lo que tú me digas yo lo hago, ¿no? Porque yo sí sé que puedo ser capaz de sacar el 5K, pero sé que con tu ayuda puedo correr más rápido. Y chicos, o sea, así con dolor, así a veces en la mañana me ponía un poco triste por escuchar, porque tenía que siempre escuchar lo que las enfermeras decían, ¿no? ¿Cómo está? Había días donde me decían, está bien. Al día siguiente me decían, tu papá, su saturación bajó, que está mal, que, o sea, como que eran todos los días, emocionalmente no estaba bien, ¿no? Pero trataba, mi enfoque era como que dejar eso un ratito, ya, me puse triste 10 minutos, media hora, pero de ahí mi enfoque era enfocarse a tener todo mi día enfocada en el negocio. Y algo que a mí me rescató, algo que tuve que hacer yo, y no es porque sea un robot, sino que porque tuve que entender qué es lo que va a funcionar realmente para mi economía, para la economía de mi familia y para ayudar a mi papá, más que nada, es agarrar todo prácticamente mi tiempo, ¿verdad? Y enfocarme prácticamente, o sea, como distraerme, pero en positivo, porque yo sé que cuando uno suele pasar situaciones como esas, que son fuertes, se quiere distraer, pero en lo negativo, ¿no? Hasta se pone música de tristeza y se pone a llorar más, ¿verdad? O se va a juntar con la familia a llorar más, conversan todo el día de lo malo que está pasando, y yo dije, ok, o hago eso con mi familia, o lo otro es que yo mejor me enfoco en otra distracción, ¿verdad? De hacer cierres, invitar más, hacer más contenido, estar pegada a mis líderes, cerrar todo el día con los chicos, ayudar a más gente a que también logren sus metas, enfocarme en los problemas de mis socios, resolver problemas dentro del negocio.
eso tuve que todo mi día, o sea, desde que yo me despertaba, yo estaba haciendo el negocio enfocadísima, enfocadísima. Cuando me acordaba, cuando me ponía un poco triste, cuando estaba a punto de irme a acostar a las 12, a veces ni las 12, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, como que, ¿no? Y yo como que respirando y orando y que todo va a estar bien, al día siguiente, nuevamente. O sea, y eso ha sido como que yo he tenido que no controlar mis emociones, sino que he tenido que enfocar mis emociones. Eso fue lo que yo tuve que hacer y creo que esa concentración fue lo que me llevó al Gen 5K y creo que les aconsejo a todos hacerlo lo más antes posible. Ok, buenísimo, Michelle. De hecho, hablamos de la transmutación de las emociones. Entonces, simplemente para finalizar, porque ya se nos fue un poquito el tiempo, ¿qué consejo le puedes dar a todos los chicos para finalizar el día de hoy, a todas las personas que creen que el negocio es difícil, que están sin firmar, que están perdiendo dinero en trading, que les banean las cuentas en e-commerce? ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que de alguna manera tienen algún reto dentro del negocio? Que lo agarren como lo mejor que les puede pasar, ¿no? Porque el problema que siempre te va a llegar es por algo, es porque justamente Dios está enseñando algo, que si tú realmente lo aprendes y tomas atención a eso, es porque realmente si tú superas eso, ¿verdad? Eh, Justamente ahí está el siguiente nivel, es lo que tú realmente estás buscando. Es un aprendizaje todo lo que te viene, ¿no? Y si lo resuelves y no lo evitas, que es lo más importante, porque mucha gente a veces normalmente es como que evitarlos o que enfocarse más en eso, sino que tú decides, ¿no? Agarrarlo como realmente, ok, es justamente lo que necesitaba, agradecer el problema, porque justamente ahí es donde te haces más grande tú como persona, resolviéndolo, accionando más masivo, y más aún recordando, bueno, algo que yo les puedo aconsejar es cuando algo tú no puedes controlar, así como pasó con mi papá, yo no podía controlar lo que le pasaba a mi papá, solo el de arriba, porque ya hicimos todo. Ya está en una clínica, donde ya está siendo atendido, ya tiene todo. Entonces yo ya no podía controlar eso, solamente el de arriba. Lo que yo sí podía controlar eran mis acciones, ¿verdad? Hacerme exitosa, hacerme una persona con más resultados para poder ayudar a mi familia, ayudar a mi equipo. Eso podía controlar, ¿no? Mis logros, y lo mismo le digo a ustedes, ¿no? Enfóquense en lo que ustedes pueden controlar y no se frustren en vano, no sufran en vano, porque sufrir, ponerse mal, no les va a dar ni un dólar de ganancia. Llorar 24 horas no les va a dar ni un dólar de ganancia. Entonces, ¿qué les conviene? Mejor aprender de lo que están teniendo y enfocarse en lo que ustedes sí pueden controlar, educarse más, perdieron en trading, edúquense más, practiquen más, hagan las cosas bien, hagan caso al profesor, sean enseñables. Si cometemos muchos errores seguidos en un solo punto es porque realmente no estás haciendo caso, no eres humilde para aprender. Piensas que eres humilde para aprender, pero no lo eres. Entonces, escucha, tenemos dos oídos, una boca. A veces uno, por querer capaz de hablar o por querer que te vean como ¿no? una persona con mucha información, hablas de más en vez de escuchar a tus líderes. Entonces, algo que yo tuve que aprender, no importa el nivel en el que yo me encuentre económicamente y agradecida, pero siempre enseñable. Busco la manera de cerrar mi boca y escuchar a mis líderes, ¿no? Obviamente la gente que tiene ese resultado que yo tanto quiero. Y a veces hay momentos donde yo no entiendo. Hay veces donde yo no, hasta puedo ser que discrepe con algunas cosas, pero si me estaba diciendo un consejo para mi bien, lo tengo que aplicar lo antes posible, porque justamente ahí está ese resultado que tanto estoy buscando. Ok, listo familia, mandémosles muchos fuegos, agradecimiento a la gran Cheryl por compartir el día de hoy con nosotros. La verdad que alegría enorme ver la mujer en la que te has convertido, la líder en la que te estás convirtiendo y todo el crecimiento que vienes teniendo junto con tu organización. Así que mandémosles mucho fuego en el chat. A familia, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.